Estamos en una nueva entrevista acá en el diario del Mostrador, donde nos acompaña el doctor Tomás Perezacle, subdirector de la Fundación Ciencia y Vida, profesor del Centro Interdisciplinario de Neurociencia y Valparaíso, y también académico de la Universidad San Sebastián. Doctor, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Doctor, vamos derecho al grano. En términos generales, ¿en qué situación nos encontramos hoy día como país respecto a la pandemia? Bueno, yo te diría que es una situación crítica. Eh, no es lo peor que podríamos estar porque todavía lamentablemente falta para eso. Estamos en una situación muy crítica. El uso de camas a nivel nacional, estamos hablando de las camas UCI, está por sobre el 92%. Eh, si bien es cierto, estamos del orden de 1.000 camas por debajo del número de camas que tuvimos como máximo de camas UCI alrededor de junio. No es menos cierto que hoy día un gran porcentaje de las camas está siendo utilizada por pacientes no COVID, lo cual implica que va a ser muy difícil que los sistemas sanitarios en general sean capaces de reconvertir camas, porque en una situación distinta, cuando no tienes camas utilizadas, potencialmente podría generar camas UCI. Este no es el caso hoy día. Un gran porcentaje de las camas están siendo utilizadas por patologías, por cirugías que no tienen que ver con COVID. Y hemos visto un aumento muy importante, muy significativo durante las últimas semanas de la utilización del sistema sanitario, particularmente lo que tiene que ver con las camas UCI, que es donde se da la lucha entre la vida y la muerte por la ventilación mecánica. Además, tenemos una epidemia sincronizada a nivel nacional. Todas las regiones están creciendo de manera simultánea. La epidemia está generando cada vez más infectados a nivel del país completo, en todas las regiones, y el uso de las camas, que te digo de manera promedio, también implica que en promedio tenemos una utilización sobre el 92%, lo cual implica que va a ser muy difícil llegar a una situación parecida a la que tuvimos en junio, donde pudimos trasladar pacientes entre las distintas regiones. Doctor, entonces, ¿cómo interpreta usted este hecho? Y al parecer casi independiente de las cifras, estamos en una situación similar, obviamente con matices respecto a lo que fue junio y julio, con 4.000 contagiados diarios. Esto de que el ministro París haya hablado de cifras alentadoras, ¿cómo se explica o cómo lo lee usted? ¿O qué efectos puede tener esto? La verdad es que a mí me cuesta mucho entenderlo. Las cifras que nosotros vemos, que son las cifras que el mismo Ministerio de Salud entrega a través del repositorio de datos que se creó al alero de la submesa de datos COVID-19 en la cual me toca participar. Nosotros vemos los mismos datos que son entregados a la ciudadanía día a día. Nosotros miramos con mucho detalle el informe epidemiológico y la verdad es que la situación no se condice con las medidas que tomó la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria habla de cifras alentadoras en la región metropolitana. Yo creo que es un error pensar así. Durante los días lunes y martes se produce siempre una disminución de los casos. Sin embargo, este es el lunes que reporta una de las mayores números de casos de nuevos infectados en los últimos meses. Por lo tanto, ver el número de hoy día comparado con los números anteriores, los que se reportaron el fin de semana, es un error. Esto hay que mirarlo con 7 días de promedio. Si nosotros vamos a mirar el promedio de las últimas 2 semanas, estamos creciendo a tasas superiores al 35%. Eso es una tasa de crecimiento de la pandemia más alta que la que hemos tenido hasta la fecha. Esta es la mayor tasa de crecimiento que hemos tenido, incluyendo los valores de crecimiento que se dieron en el pic de la epidemia que tuvo lugar en la región metropolitana allá por el 19 de junio del año pasado. Por lo tanto, es una situación crítica. Tenemos un uso de las camas muy alto, por sobre el 90%, lo que, de acuerdo a los especialistas de medicina intensiva, está en el orden del colapso. Y además tenemos una tasa de crecimiento que está sobre el 35%. Todas situaciones que debieran llevar a la autoridad a tomar medidas urgentes hoy día, porque cualquier retraso de las medidas significa lamentablemente un número mayor de fallecidos. ¿Usted se esperaba entonces algún tipo de ajuste en el plan paso a paso mayor, más significativo que, por lo menos en la región metropolitana, sostenido como se venía dando? Por cierto, porque la misma tendencia que te muestra la pandemia, donde las regiones están creciendo de manera muy rápida, incluso algunas regiones con prevalencias muchísimo mayores que la que tiene la región metropolitana, por ejemplo el caso de los lagos, Biobío, implica que hay mucha población flotante de la región metropolitana que está saliendo fuera de la región metropolitana y que está aumentando el proceso infeccioso que está ocurriendo por fuera de la región metropolitana. Yo habría esperado al menos un ajuste muy significativo
sobre los permisos de vacaciones, una reducción de movilidad muy significativa, ojalá tendiendo a cerrar el comercio no esencial, evitar las aglomeraciones al interior en espacios cerrados, como lo que ocurre en restaurantes y centros comerciales, y por cierto, limitar de manera muy importante la llegada de vuelos internacionales, porque algo que es muy importante y que no podemos dejar pasar es que la cepa británica ya se está diseminando en el país. Existe contagio comunitario, no todos los casos están trazados a las personas que llegaron de Europa, ya está ocurriendo contagio comunitario, y esto significa que en esta condición es probable que alguno de los casos y el porcentaje de algunos de los casos que estamos viendo tenga relación con la cepa británica, lo cual significa que ante la llegada de nuevas cepas, por ejemplo, las cepas que se han descubierto recientemente en Brasil, podría significar un aumento de los casos muy significativo, mucho más fuerte de lo que estamos viendo en este minuto. Poniéndose un segundo en los zapatos del gobierno, ¿cómo evalúa usted la aplicación de criterios que tiene sobre la mesa? Ellos mismos lo han explicado, que son, uno, la salud mental por otro, que uno le enlaza con el permiso de vacaciones, y también la economía. ¿Se entiende cómo se han aplicado estos criterios? ¿Han sido claros? ¿Ha primado uno más que otro? ¿Cuál es la lectura que usted hace de esto? La lectura que yo puedo hacer probablemente la es compartida por muchas personas que hemos venido siguiendo el devenir de la pandemia desde el año pasado. Nosotros venimos sacando informes periódicos desde marzo del año pasado. Nos ha tocado participar en dos instancias apoyando al Ministerio de Ciencia. Uno es el grupo modelamiento que le hicimos proyecciones al Ministerio de Ciencia y que fueron entregadas incluso al mismo presidente de la República el año pasado, y que este medio también difundió de manera muy apropiada. Y el otro es a través de la mesa de datos, ¿no? Entonces nos ha tocado vivir de cerca el quehacer de la pandemia, mirar con mucho detalle las medidas que se han implementado. Eh, por ahí en algún minuto, ante nuestra desazón el año pasado, el ministro de Ciencia nos decía muy honestamente que finalmente las medidas que se toman tienen un carácter político, más que un carácter técnico exclusivamente basado en lo sanitario y menos siquiera en las medidas que nosotros mismos podríamos llegar a sugerir como científicos trabajando en apoyar a las medidas, ¿no? Hemos visto una serie de medidas que tienden a privilegiar lo económico, que tienden a privilegiar la mantención de la actividad económica, la mantención del empleo, por cierto que es muy relevante, es vital tener la capacidad de mantener los empleos en la mayor cantidad posible, pero no es menos relevante que para que esos empleos se puedan ejercer apropiadamente necesitamos una población sana, una población que sea capaz de ejecutar sus labores, y por lo tanto no existe una dicotomía, es una falsa dicotomía entre la salud versus la economía. Tal como no podemos dejar de tener trabajos para poder alimentarnos y poder desarrollar nuestra vida, es muy cierto que tampoco podemos dejar de tener personas sanas que sean las que ejecuten las labores. Por lo tanto, proteger la vida de las personas necesariamente lleva a proteger la economía. En ese sentido, a mi juicio, las medidas están principalmente apuntadas a proteger la economía más que la salud de la población. ¿Hasta cuándo resiste esta segunda ola o rebrote bajo este tipo de sistema con los tiempos que se está tomando el gobierno y con los criterios que está aplicando, que se conocen? Es difícil saberlo. Lo que sí yo puedo pronosticar con cierta seguridad respecto a lo que estoy diciendo es que el número de infectados va a seguir aumentando. Yo esperaría que de aquí a los próximos días estemos muy cercanos a los 5.000 nuevos infectados. Insisto que este es uno de los lunes con mayor número de infectados que hemos tenido durante toda la pandemia, salvo probablemente el pic que tuvimos en junio. Es muy probable que durante los próximos días estemos muy cercanos a los 5.000 nuevos infectados, y lo cual significa una presión muy alta sobre el sistema sanitario. Hemos visto que la utilización de camas ha crecido de manera muy significativa. Por lo tanto, lo que yo esperaría es que en la medida que aumente el número de infectados y que aumente la utilización del sistema sanitario, finalmente las autoridades den pie atrás en las medidas y empiecen a tomar medidas concretas para disminuir la movilidad de las personas, que es lo más esencial. Pero no solo eso, podríamos disminuir la movilidad de las personas incluso haciéndolo de buena manera, no como se hizo entre marzo y mayo del año pasado, donde se eliminaron apenas el 30% de los viajes diarios de todas las personas. Hay que eliminar el 80%, hay que dejar solo el 20% de los viajes remanentes, ¿no? Es mucho mejor pasar menos días más encerrados que largas cuarentenas de 2 a 3 meses que no sirven de nada, como fue el caso el año pasado. Pero Lo no que el, solo eso. lo iba a decir, lo que el gobierno dice es que cuando una cuarentena no se puede cumplir, no tiene mucho sentido aplicarla tampoco, porque el Estado dio cuenta de alguna forma de que no era capaz de
mantener a la gente en su casa por todas las razones que conocemos. Sí, por cierto que para que las personas estén en sus casas requieren apoyo económico. Es distinto por una persona que puede trabajar desde su casa. Yo mismo puedo trabajar desde mi casa, me dedico a la ciencia y afortunadamente conservo mi empleo, ¿no? Pero distinta es la persona que tiene que salir todos los días a procurarse el pan diario y mantener a su familia. Para eso el gobierno tiene que llegar y tiene que llegar apropiadamente, rápidamente, con la ayuda necesaria. De lo contrario, las cuarentenas no van a funcionar. Pero déjame decir algo súper importante. Sí. Se ha hecho mucho énfasis en la trazabilidad. La trazabilidad es la mejor arma que tenemos hoy para seguir luchando contra la pandemia. Las vacunas empezaron a llegar, pero si vacunamos del orden de 1 millón de personas a la semana, todavía van a faltar 8 meses para que tengamos la inmunidad de manada necesaria para poder pensar siquiera en volver a nuestra vida normal. Ni siquiera hablemos de la posibilidad de que algunas de las nuevas variantes sean capaces de escaparse del control de las vacunas, lo que necesariamente podría significar más tiempo para que lleguen nuevas vacunas adaptadas a estas nuevas variantes, ¿no? Entonces, mientras tanto, la mejor arma que tenemos para luchar contra la pandemia es la trazabilidad, situación que ha fallado enormemente. En la región metropolitana tenemos una trazabilidad promedio de 2,2 personas por cada infectado, cuando el valor mínimo que debiéramos estar identificando en términos de contacto son entre 5 y 6, con un óptimo de entre 10 y 20. O sea, no estamos ni cerca de hablar de un cierto grado de control si no se tiene ese nivel de porcentaje, por lo menos la trazabilidad, que muchos expertos, y entre eso usted, lo ha tomado como factor fundamental para trabajar previo a que las vacunas hagan su propio trabajo. Absolutamente, absolutamente. No solamente porque necesitamos la trazabilidad para identificar a los contactos hoy día que están expuestos al virus, sino porque en el momento en que empiecen a llegar las nuevas variantes, particularmente la variante de Inglaterra, que ya está, a mi juicio, dispersándose en la población y podría explicar esta alza de contagios tan dramática que estamos viendo, tan acelerada, pero también a la llegada de nuevas variantes, particularmente en la situación actual donde todavía tenemos el aeropuerto abierto. Esto va a significar necesariamente que vamos a tener múltiples variantes dando vuelta en la población, produciendo un aumento importante de los contagios, pero peor aún, podría significar que estas variantes, y esto déjenme explicarlo muy bien, infectan simultáneamente a más de una persona y se recombinen, generando nuevas variantes. Esto es algo común en los virus, no es una característica particular del SARS-CoV-2, sino que es común a los virus, es, entre otras cosas, los mecanismos que utiliza, por ejemplo, el virus influenza para escaparse del control del sistema inmune, y por eso todos los años nos tenemos que vacunar. ¿A qué se debe o cómo se lo explica usted el que ni en la era Mañalich, ni tampoco entonces ahora en la de Enrique París, se le dé tanto énfasis a un factor primordial de contención de la contaminación del virus de la población como es la trazabilidad? ¿Cómo se lo explica a usted? ¿Por qué se da eso? ¿Es falta de recursos? ¿Es falta de visión? ¿Es falta de conocimiento? Yo diría que falta de visión, esto lo sé muy de cerca porque hemos estado en contacto con algunas municipalidades, particularmente el caso de la municipalidad de Renca, que tiene una de las trazabilidades más altas de Chile. Es una comuna que de ninguna manera tiene grandes recursos económicos, pero los pocos recursos que tienen los están focalizando de manera apropiada, están siendo capaces de eh, llevar y gastar los fondos donde tienen que ser gastados, que esa es la trazabilidad. Por otro lado, tenemos comunas como Providencia, como Vitacura, con trazabilidades de las peores de Santiago, de la región metropolitana, lo cual no se entiende, porque además son comunas que tienen muchos recursos económicos. Entonces eso te demuestra que tiene que ver con una voluntad política, dónde se están gastando los fondos. Es cierto que pareciera ser que tirar amonio cuaternario en las calles es una tremenda medida, porque le permite a la autoridad de salir a decir estamos haciendo algo, y la trazabilidad es una medida que de alguna manera es invisible para la población. Pero en el primer caso estamos votando el dinero, sabemos que este virus es muy poco probable que se contagie por superficie, tienen que ser superficies en contacto con mucha cantidad de gente, por ejemplo, puede ser el transporte público, donde sí vale la pena hacer estas sanitizaciones, pero no el caso de las plazas, de los juegos infantiles o de las calles, donde sencillamente votan la plata. Ese dinero está mucho mejor invertido en apoyar la trazabilidad. Necesitamos entre 5.000 y 10.000 personas haciendo trazabilidad. Una buena forma de resolver este problema sería, por ejemplo, pidiéndole a los militares de las distintas fuerzas, de la rama de las Fuerzas Armadas, que apoyaran en la trazabilidad, porque finalmente se trata de llamar por teléfono. Oiga, lo dijo hace unos segundos, habló de 8 meses mínimo. El presidente del gobierno ha señalado que fines del primer semestre, se hablaba de junio, julio, podría tener al 15 millones de la población vacunada y que eso ya daría esta inmunidad de rebaño. ¿No calza, no está de acuerdo?
No calzan los números, a menos que estemos hablando de cifras muy significativas de vacunación por semana. Si estamos hablando sobre 2,5 millones o 3 millones de vacunas por semana, podría tener sentido. Pero si vacunásemos 1 millón de personas por semana, que es una cifra bastante conservadora, aún así, suponiendo que tenemos que darle 2 dosis a cada persona, que ese es un punto importante, necesitaríamos 8 meses y medio. Si queremos vacunarlas con una dosis, claro, puede ser que en 4 meses podríamos tener a un porcentaje muy importante de la población vacunada. Algunos países están yendo en esa dirección porque asumen que lograr la segunda dosis en un tiempo suficientemente razonable es muy difícil, ¿no? Entonces, podría ser el caso siempre y cuando estemos hablando de media dosis, pero si estamos hablando de una vacuna completa es imposible hacerlo a menos que hablemos de 2 millones o un poco más de vacunas por semana. ¿Cuáles son las diferencias de las características de este rebrote o segunda ola con las de la primera? Lo que uno ha podido leer y escuchar, tiene un factor importante, es que el 25% del personal de salud está con licencia. Otro de que señalan de que los pacientes estaría cayendo un menor porcentaje a la UCI que en la primera ola, que también los médicos saben tratarlo de mejor manera. ¿Cuáles son los elementos clave de diferenciación entre la primera y esta segunda ola? Los que tú mencionaste son elementos muy importantes. Un elemento que explica lo que está pasando particularmente con los pacientes es que un porcentaje importante de quienes eran los pacientes de mayor riesgo ya se infectó con la primera ola. Lamentablemente en este minuto tenemos que más de 22.000 fallecimientos que lamentar en este minuto, muchos de pacientes que eran los pacientes más riesgosos, los cuales ya se infectaron en la primera ola. En esta segunda ola lo que nos está pasando es que hay un porcentaje de la población más joven que está siendo infectada, elemento que también calza con la evidencia que tenemos de Inglaterra de que la nueva variante es capaz de infectar de mayor proporción a la gente joven. Sigue infectando a la gente adulta en la misma proporción, pero infecta también mayoritariamente a la gente joven comparada con la variante anterior. Por lo tanto, eso explica el hecho de que muchos jóvenes son los que finalmente hoy día están siendo afectados por esta enfermedad, que es la COVID-19, y que quienes llegan de este segmento más joven al hospital finalmente tienen más probabilidades de sobrevivir. Primero porque sabemos, los médicos saben tratarlos de mejor manera, pero también porque quienes son más jóvenes tienen menos probabilidades de morir con el virus, ¿no? Para ir cerrando, ¿cómo se combina la realidad que estamos viviendo con el factor salud mental que el gobierno pone en la mesa y este permiso de vacaciones que ha sido bastante cuestionado? Esto relacionado con las señales bastante contradictorias en algunos aspectos, como de juntarse hasta máximo 5 personas, pero tener abierto Fantasilandia o no preocuparse puntualmente del transporte público, donde todos los días la gente va achoclonada de ida y vuelta a sus hogares. ¿Hasta cuándo aguanta esto y cómo se puede plantear la variable de salud mental con los niveles con los que estamos viviendo hoy en día? Sí, por cierto que la variable de salud mental es muy relevante. Yo mismo estoy cansado, todos nosotros estamos cansados, agotados, físicamente, intelectualmente, emocionalmente y además económicamente por la pandemia, ¿no? Entonces, tener un respiro es súper importante. Pero ese respiro no puede ser a costa, y perdonen que lo diga así, de la vida de las personas. Y eso es lo que nos está pasando. Hoy día estamos sacrificando vidas, porque lamentablemente esta pandemia finalmente produce gente que muere, y eso es muy importante entenderlo. Entonces estamos sacrificando vidas a costa de los permisos de vacaciones. Yo lo entiendo, me encantaría irme de vacaciones, pero desde el punto de vista personal considero una irresponsabilidad salir de vacaciones, potencialmente exponerme a infectarme o yo mismo infectar a terceros cuando tengo las condiciones para mantenerme en mi casa. Distinto es la situación de personas que a lo mejor no tienen la condición para mantenerse en su casa. Pero el punto es que hoy día las autoridades son las llamadas a tomar las decisiones difíciles para que podamos eventualmente salir de la pandemia. Este va a ser un 2021 lamentablemente en modo pandemia hasta el fin de año. Doctor, le damos las gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, que estén bien. Cuídense mucho.